Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante, porque vamos a tocar un tema de esos que están interesantes porque son polémicos y va a haber gente que va a contradecir lo Molesta. que se diga en este episodio. Porque pues es normal cuando hablamos de estos Ojalá, temas. ojalá. Uh-huh. Y ahorita vamos a ver qué tema es. Pero bueno, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya listos para otro episodio, grabando aquí desde las oficinas de gobernación, en el sótano Dirección de gobernación. Federación. De la Dirección Federal de Seguridad. Y pues esperando a ver de qué trata este tema, porque como ya saben, esto es como caja de sorpresas para Yoshi y para mí, no sabemos de qué trata esta madre. Hasta que Alberto dice que Nosotros solo nos mandan un link. solo nos manda Un link. Así y es. órale, a ver qué pedo, ver. Pero pues con toda la actitud y con todos los, ¿cómo se llama? Con todo el colmillo para ver ¿Qué tema cómo le es? damos más debate a este pedo. Así es. Y pues bueno, también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Ya sabes, aquí como cada episodio trayéndoles un tema polémico, un tema curioso, un tema que los conspiranoicos van a decir no sé qué pedo. Ay, güey. Unos que niegan el holocausto. Ya sabes, una diversidad de cuestiones que puede haber en esta audiencia. Si tu vato niega el holocausto, dice que, ¿cómo se llama? Que Porfirio Díaz salvó México y que Maximiliano debió haber continuado en el gobierno, para mí tú estás soltera o soltero, depende cómo amanezca yo. Igual comentar de que hoy cargamos materias en esto llamado renovación de contrato con la UADY. Y ya Paulino, Alberto y yo renovamos un contrato con la universidad. Es dueño de nuestras almas otro semestre más. Y bueno, decir a todos los que cargaron historia de hace chingadas madre, me dejaron sin cupo. Me dejaron sin cupo. Y mira, y eso que estamos en Y cargamos el primer día, nosotros güey. cuando Cargamos el primer día. Cargamos el primer día porque ya estamos grandes, ya no estamos chiquitos. Y estamos como que en la cima, ¿no? Es como en la película del hoyo. Así de que vamos se va dejando el resto para los semestres más bajos. Y ni así nos tocó. Y ni así tocó. Y ni así, güey, ni así. En fin, ya ni pedo. Cargamos, Paulino y yo vamos a estar en una llamada Relaciones de México y el Imperio del Mal. Así lo puse yo, creo, ¿no? Algo así. Relaciones y el Imperio del Mal, que es relaciones México, Estados Unidos. Que se ve interesante. Pero pues. Se ve interesante, que pero posible, es muy racista con el periodo post-revolucionario. Pues ya veremos si hay alguna joyita histórica que le comenta Alberto para hacer algún episodio. Tal vez algún día salga ahí algo interesante. Pues sí, güey, ya veremos qué nos depara el futuro. Yo no cargué optativas, me voy a dedicar enteramente a mi dije, tesis. hoy este semestre voy a pensar en mí, en mi salud mental. Hoy decidí ser feliz. Hoy decidí ser feliz, güey, y no cargué optativas, solamente cargué pues las obligatorias que teníamos que llevar y pues ya. Entonces este semestre decidí ser feliz. Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Fierro. Adelante. Bienvenidos a Al Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal
donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso u hecho acontecido en nuestra historia. Como ya hemos visto en otros episodios de este podcast, los seres humanos creamos seres mitológicos para poder darle sentido a aquello que no conocemos. Hoy en día, las religiones representan una gran parte de nuestra realidad, tanto en México como en todo el mundo. Y si hay algo que la historia ha querido estudiar, es sin duda el origen de estas religiones. En el caso que aquí nos compete, tenemos que luchar contra dos versiones del mismo personaje, el histórico y el teológico, los cuales, sobre todo el segundo, son las bases de la religión cristiana actual. El día de hoy vamos a hundirnos en la historia del personaje más influyente de la historia. Vamos a hablar sobre el Jesús histórico. ¿Qué tal? Te metes en un tema en donde, bueno, hay mucha gente sensible en ese aspecto. Sí. Sobre todo si tienes algún amigo, familiar, tío, que es panista, tía igual, que simpatiza con ciertos partidos de derecha, que de hecho salió un artículo ahorita muy bueno del Yunque, ¿no? Del Yunque. ¿De qué? De cómo se financia la la ultraderecha, sí, güey, que Margarita Zavala le mete dinero a ese pedo, ¿no? Sí, güey. Ahí andan dándoles. O sea, son cosas que sabemos, pero... Sí, hacia el chile, sí, güey. Es como que no puede ser. ¿Quién se lo hubiera imaginado? O sea, son cosas que sabemos, pero pues ya con más fuentes. Sí, güey, o sea... Vaya, creo que todos aquí sabemos que Margarita Zavala... Pues es la definición de un panista, ¿no? Es homofóbica, güey. Mocho, dilo. Homofóbica, déjalo así. Ojalá y uno de sus hijos le resulte homosexual. Sí, güey, ojalá me daría una risa. No, güey, pobre del vato, porque ¿crees que no lo van a meter a terapia de conversión, güey? Ándale, eso te iba a decir, güey, lo van a mandar a terapia de reconversión. Pero bueno. Oye, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué cosa? Sí, es que hay un canal de dos morras que son cristianas, güey. Son podcasteras también, pero en YouTube. ¿Cuál de la bata que dijo que no había sobrepoblación? No sé, pero una de ellas... la verga, esa morra, güey. Espérate, una de ellas dice que su novio, o sea, cuando era su novio, su esposo antes era homosexual, güey, y que se curó. Y tú ves al vato y dices, al chile, no te la compro, güey. y su amiga tiene así un caso similar, güey. Y tú dices, mira, la neta, pues si así vives feliz en ese estado de negación, pues por mí no hay pedo, pero pues no mames. Ese güey no está curado. Ese güey no ¿cómo curado, porque ni curado. Si no es bicho. No. Exacto. Si no es bicho, güey. Pero bueno. Cuando hablamos de Jesús histórico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues bueno, cuando hablamos de esto, del término Jesús histórico, nos estamos refiriendo a una reconstrucción, la cual está basada en una aproximación al Jesús real, el cual engloba todo lo que realmente pensó, sintió, experimentó, hizo y dijo Jesús. Aún así, debido a la falta de fuentes históricas confiables, no es seguro que el Jesús histórico coincida al 100% con el Jesús real. Por eso, según el estudioso bíblico John Mayer, se acerca más que la definición teológica o cristológica o que otros relatos cristianos de Jesús. Aquí viene un punto muy importante, y es que la mayoría de los historiadores contemporáneos especializados en la antigüedad coinciden en que Jesús sí existió. Jesús sí existió como humano de carne y hueso, sí existió. Y esto es lo lógico de que pongámonos en el papel, en los zapatos de una persona del siglo I de Israel, que está bajo la dominación del Imperio Romano y de que está con esto de que el emperador es Dios, es el hijo de Dios y bla 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 bla. Y de repente llega un güey que te dice que todos somos hijos de Dios, pues y lo matan. Es literalmente el claro ejemplo de
hoy en día el vato que es de izquierda y anda defendiendo una agenda progresista y a ver, Josh, antiimperialista. ¿estás diciendo que Jesús era un cochino progre? Era un socialista. Era un comunista, güey. Nos van a tomar este Era un pedo, comunista. Dios mío, Cristo bendito, ¿cómo era? Dios mío, bendito Cristo Redentor. De pronto Jesús se empieza a poner rojo, ¿no? No, pero bueno, o sea, y se pintó el pelo de colores. Siendo honestos, si Jesús estuviera en la actualidad y estuviera en un partido en México, probablemente sea un partido de izquierda, pero con una izquierda progresista. Sí. Sí, o sea, básicamente Jesús era un rebelde. Era alguien que estaba totalmente en contra de las normas de hecho, o sea, en gran parte es por eso los judíos no reconocen, bueno, en la parte del judaísmo no reconoce a Jesús, o sea, ellos no lo ven como dicen que lo ven en las estatuas y güey, no te topo. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, no van con sus valores. Pero pues sí. Entonces, los estudiosos coinciden en que Jesús sí existió. Y la mayoría de los especialistas bíblicos e historiadores clásicos ven las teorías de su no existencia como pues que no tienen fundamentos, vaya, para decir que en realidad no existió. Pues bueno, en la actualidad no se conocen indicios de que los escritores de la antigüedad se opusieran a la cristiandad cuestionando la existencia de Jesús. O sea, se oponían por muchas otras cosas, pero nunca decían Jesús no existió. Entonces ya de ahí puedes empezar a partir de que si estos güeyes decían que este güey no decían que este güey no había existido, es porque a lo mejor sí lo hizo. Pero bueno, no obstante, en lo que sí hay un desacuerdo es que en los detalles de la vida de Jesús mencionados en los relatos del Evangelio y en el significado de sus enseñanzas, porque pues es lo que yo siempre comento y digo, de que la Biblia no es un libro para que te lo tomes literal. Sí. Es un libro para que lo interpretes a la manera que tú puedas tomar eso para hacer algo, ¿no? Entonces, en el sentido estricto para la audiencia, ¿qué es la Biblia? Es una recopilación de historias. Y tú decides cómo lo interpretas y para qué lo usas. Y eso si no hagas tu religión, no hagas tu religión, no hagas una secta. De hecho, dato curioso, aquí al lado vivía un pastor que se fue por misteriosas circunstancias. Te apaga la luz, ¿no? Espero y no haya sido el No SAT. fue el güey que... Es que yo me acuerdo que en Cancún una vez mataron a un güey, creo que era pronazi o algo así. Ah, un ruso. Un ruso. Que lo grabaron con un dron, güey. ¿Cómo lo agarraron a putazos, güey? Estuvo bien cabrón. Ya, mira, Cancún no fue es hacerlo de pedo. ¿2016? No, 2016. El cancunense promedio no es hacerla de pedo en montón. Por ejemplo, algo que uno podría estar de acuerdo, si perdonan la generalización la gente, es que el chilango está en la cabeza del imaginario que es como que revoltoso. O sea, es de que si le haces algo a alguien en la cuadra, sale la vecina, el vecino, el tío, la tía, y se echan un montón. O sea, esa es como que una imagen que se suele tener del DF y que está muy bien. Cancún no es ese caso. Y mira que tanto los tenía hasta la madre, que toda la cuadra, güey, si no es que la manzana se fue a putearlo. A putearlo, güey. Sí, güey. Sí, me acuerdo de esa pinche noticia, cómo se lo putearon en su casa, y que todavía hasta se dieron el lujo de grabarlo con un dron, güey. Sí, güey. Cómo se lo putearon. Pero bueno. Ya ves, historias, bueno, ahí están. Pero bueno, evidentemente, creo que en esto no hay dudas en que no hay evidencia física o arqueológica de Jesús. Todas las fuentes que se tienen son escritos cristianos documentales, como los evangelios y las supuestas cartas de los apóstoles. En conjunto con las fuentes bíblicas, 3 menciones de Jesús en fuentes no cristianas se han utilizado en los análisis históricos de la existencia de Jesús. Se trata de 2 pasajes escritos por el historiador judío Josefo,
y otro por el historiador romano Tácito. Josefo, en su libro Antigüedades Judías, que estaba en latín, pero pues para qué verga lo pongo en latín, no quiero ser mamador, lo traduje al español. Es como antijudium, antigüedadum, algo así es en latín. Que no lo digas, güey, porque huevo, puede sí, ser que sí, invoques sí, un demonio. Y no queremos, bueno, no, o sea, no es que no queramos un demonio en este podcast, sino sería dar contenido de más y monetizar. Eso lo sí, güey, está. Vaya, estaba en latín y lo traduje, porque pues qué pinche voy a decir en latín. Entonces este libro se escribió alrededor del año 93 o 94 después de Cristo. Incluye 2 referencias a Jesucristo en los libros 18 y 20. El punto de vista académico general es que mientras que el pasaje más largo, conocido como el Testimonio Flaviano, que igual estaba en latín, lo traduje, es muy probablemente no auténtico en su totalidad. Permítanme, ahí está. Es que se me abrió una pinche ventana que luego se me abre así random, güey, del clima. Se está de acuerdo en términos generales, güey, que sí. Originalmente consistía en un núcleo auténtico que fue entonces objeto de la interpolación cristiana. De la otra mención, el estudioso de Josefo, Luis Feldman, señala que pocos han dudado de la autenticidad de la referencia de Josefo a Jesús en Antigüedades, que es el libro 20, capítulo 9, línea 1. Y solo está en disputa por un pequeño número de mamadores, que dicen que pues no, que esto es falso y la mamada, ¿no? Pues bueno, el historiador romano Tácito se refirió a Jesús como Cristo. Esto es importante, porque le llama Cristo. Y su ejecución por Poncio Pilato en sus anales, en el libro 15, en el capítulo 44. Robert Van Borst afirma que el tono muy negativo de los comentarios de Tácito sobre los cristianos hace extremadamente improbable que el pasaje haya sido inventado por un autor cristiano. Porque un cristiano hablaría mal de los otros cristianos. Sí. Eso no tiene sentido. Y ahorita vamos a ver un poco más de estas lógicas, porque pues como no hay fuentes, se tiene que usar un poquito la lógica para saber si esta cosa es falsa o no. Pero bueno, Body y Eddy señalan que la referencia de Tácito es ampliamente aceptada como una confirmación independiente de la crucifixión de Cristo, aunque algunos estudiosos cuestionan la autenticidad del pasaje por varios motivos diferentes. Otras consideraciones externas al cristianismo sobre las posibles menciones de Jesús en el Talmud, que el Talmud habla en detalle de la conducta de casos criminales de Israel y los reúne en un solo lugar. Es como un libro que dice, este pendejo lo robó tal cosa. Vaya. Ándale, más o un menos. Código penal de esa. La más importante de mención se encuentra en Sanedrín 32a. Cito: en la víspera de Pascua, Leshu fue colgado. Durante 40 días antes de que la ejecución se llevara a cabo, un heraldo salió y gritó: él va a ser apedreado porque ha practicado la hechicería y ha traído a Israel a la apostasía. Y recordemos que Israel no es un estado legítimo. Dato muy importante. Entonces, no se olvide. Y dándonos cuenta de la fecha del Sanedrín, nos damos una idea de que esto a lo mejor tiene sentido, porque la primera fecha registrada en los actos judiciales del Sanedrín es del 57 a.C. Entonces encaja con la época en la que se supone que vivió Jesús, que mucha gente dice que nació en el año 0. Pues no, porque se cree que nació por ahí del año 3 más o menos. En ese sentido, es que, o sea, más que nada la cronología que se maneja de AC, DC, que es antes de Cristo, después de Cristo, es una manera cronológica de ver el tiempo que crea la historiografía medieval. O sea, antiguamente el tiempo se maneja de otras formas, como los romanos que lo manejan, si no me equivoco, por fundación de ciudades y de emperadores. Y la revolución de la historiografía medieval es esa nueva manera de ver esta parte cronológica. Entonces, se toma de referencia ese año 0 para delimitar después del nacimiento de Cristo,
y hacer una cronología y a dejar que otros cabrones estén mamando. Sí, porque cada zona del mundo tenía su propio calendario, güey. Los griegos usaban el juliano hasta que llegó el Papa Gregorio a hacer el gregoriano, que es el que usamos ahorita. Sí, porque los griegos usaban el juliano por Julio César. Y fue hasta que llegó el Papa Gregorio, que por sus huevos, los cambió al gregoriano. Y de hecho, esto es interesante, porque el calendario gregoriano es más o menos contemporáneo al descubrimiento de América, güey. O sea, más o menos sucedió en el mismo lapso de tiempo, a lo mejor unos 30 o 40 años antes, pero por ahí andaba. Pero bueno, aquí hay dos puntos muy importantes, y es que hoy en día se considera que hay dos eventos de la vida de Jesús que sí sucedieron y que se consideran hechos históricos. Estos son su bautizo y su crucifixión. Estos dos se considera que sí pasaron, güey. O sea, sí lo bautizaron y sí lo crucificaron. John Mayer considera la crucifixión de Jesús como un hecho histórico y afirma, basándose en el criterio de dificultad, que los cristianos no habrían inventado la dolorosa muerte de su líder. Y aquí es donde muchos dirán, ¿qué chingados es el criterio de dificultad? Pues bueno, el criterio de dificultad es uno de los criterios de historiosidad empleados en el estudio crítico de los relatos históricos. Según este criterio, los relatos embarazosos para el autor tienen más posibilidad de ser verídicos debido a que el autor no tendría ninguna razón para inventarlo. No tendría ninguna razón para poner en vergüenza sus creencias o su propia historia. Entonces, por ende, se cree que sí crucificaron a Jesús porque recordemos que la crucifixión era lo peor que te podían hacer. Entonces no habría motivos por lo cual un cristiano seguidor de Cristo escribiese que lo crucificaron. O sea, lo lógico sería que él hubiera pues amortiguado tantito el relato y hubiera puesto que se murió de otra manera no tan culera. Lo hubiera maquillado, como quien dice lo hubiera maquillado. Romantizado. Lo hubiera movido para que no se viera tan culera el final que tuvo. Entonces, con base a este criterio, pues se podría decir que la crucifixión de Cristo sí fue real. Porque ¿por qué chingados un cristiano escribiría que mataron a su líder de la manera más culera posible en ese tiempo? Porque también recordemos que los romanos, dependiendo de tu ciudadanía, era como te mataban, güey. Si en caso de que recibieras una condena a muerte. Sí. Si eras ciudadano romano, te mataban a pedradas, ¿no? Sí, te cortaban la cabeza. No, te cortaban la cabeza. Y si eras no eras ciudadano, o te crucificaban o te mataban a pedradas. Entonces, la diferencia era que pues en una te mataban, pero pues era una muerte rápida, no la sufrías. Y pues con la crucifixión y las pedradas, pues vaya, que te agarran a pedradas, pues no está chido. Y la cruz, un buen gol como el y posiblemente no lo putazo entre ceja y ceja, güey, si te mata. Pero pues en el caso de la crucifixión, pues está más culero, porque se sabe que para que tú te mueras crucificado tienes que pasar como 3 días ahí parado, güey. Tienes que pasar. Y te rompen las piernas. Como 3 días ahí amarrado, güey, hasta que te mueres de deshidratación. O sea, literalmente es hasta las aves literalmente te pueden arrancar los ojos vivo, güey. Es, digamos, una manera linda de morir. Es una lente dolorosa y lenta, güey. Y pues también esto es creo que ¿cómo se llama? Una idea que surge a partir de la historia cristiana que todos conocemos, de que lo clavaron. Realmente pues no los clavaban, nada más los amarraban. Pero como dice Yoshitaka, les rompían las piernas para que no pudieran escaparse. Entonces, suponiendo que sí lo crucifican, pues a lo mejor y sí, lo más seguro es que nada más lo hubieran amarrado. Y lo de los clavos pues fue un punto extra para añadirle más drama. Aunque también cabe la posibilidad de que sí lo clavaron porque era un traidor. Posiblemente. Se estaba diciendo que era el hijo de Dios. Posiblemente. Pero a los suyos no les hizo gracia lo de
Sí, lo del exacto. rey de los... Sí, No les hizo para nada una gracia. O sea, a los romanos es como de que, bueno, a ver, está loco, ¿no? Probablemente, pero versus, o sea, tomando en cuenta de que mucha de su legislación, o sea, variaba según el lugar donde estaban, porque eran como de dejar hacer, ¿no? Güey, dato curioso, yo estuve en un Via Crucis. Todos hemos estado en un Via Crucis en algún momento de nuestras vidas. No Güey, mames, pinche Paulino. o sea, y güey, o sea, me tocó, güey, recuerdo literalmente ese diálogo, lo que le dice el soldado romano, y le dice, lo que está escrito, escrito está. Y me la Pues sí, pela, porque güey, recordemos que los romanos tenían esta idea de que el emperador era el hijo de Dios. Y cualquiera que llegara a decir que era el hijo de Dios, pues era un traidor al imperio, güey. O un peligro para el imperio. Y más si decía que todos eran hijos de Dios, güey. Pero bueno. Meyer afirma que varios otros criterios, como por ejemplo el criterio de testimonio múltiple, o sea, la confirmación por parte de varias fuentes, el criterio de coherencia, que básicamente es que se ajusta con otros elementos históricos, y el criterio de rechazo, es decir, que no es discutido por las fuentes antiguas, ayudan a establecer la crucifixión de Jesús como un hecho histórico. ¿Por qué? Porque la crucifixión sale en un chingo de textos, tanto cristianos como no cristianos. Es coherente porque sucede en estos textos, son más o menos de la misma época, son contemporáneos, y pues el rechazo, no tiene el criterio de rechazo, porque nadie dice esto no pasó. Entonces se pone en base a estos criterios, tanto el que vimos de dificultad como estos tres, pues podríamos llegar a la conclusión de que esto sí pasó. Porque nadie está diciendo que no, está bien cronológicamente y no tendría sentido que fuese inventado. Entonces, que también hay que recordar todavía, o sea, esto es con base en un análisis de los textos, ¿no? O sea, sí, se analizan los textos bíblicos. porque como tal alguna prueba material de esto pues está muy 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 cabrón, o sea, sí, güey, evidentemente. Bueno, es como que estos puntos que, bueno, o sea, no hay, o sea, posiblemente, o sea, puede haber evidencia, pero, o sea, por la lejanía de tiempo, ciertos criterios, y, o sea, saber si hay alguna fuente perdida por ahí, saber si hay una puerta perdida, y déjate que en condiciones pues bastante adversas para un documento, o sea, entiendes el documento, cualquier vestigio así que podamos encontrar que no es el monumento, pero bueno, o sea, en condición que es desértica, analizable. Bueno, o sea, una bueno, sí era desértica porque era Israel, era Judea, sí. Sí, entonces las cosas no tienden a sobrevivir mucho en condiciones así. Sí, güey, más cosas de madera. Sí. Sí, güey, que la madera no es como que el material más resistente al tiempo. Pero pues bueno, otra cosa que sí se sabe es de la existencia de Juan el Bautista. Se sabe que Juan el Bautista existió porque pues se sabe que bautizaron a Jesús y que Juan el Bautista existió en el mismo tiempo que Jesús. Porque pues según la historia bíblica, Juan el Bautista era el primo de Jesús. Porque Juan el Bautista era el hijo, creo que de la hermana de María. No me acuerdo cómo chinga se llamaba. Pero eran primos, vaya, eran familiares. Bueno, el chiste es que Juan el Bautista fue ejecutado por Herodes. Porque, ya sabemos, Herodes era el que... Ajá, era el vato que como el gobernador. El equivalente al... Ajá, o sea, había dos gobernadores. El que se dedicaba estrictamente a los judíos. Y el otro que era el chido para los romanos. Que era Poncio Pilato. Pero bueno, bueno, esta ejecución de Juan el Bautista por parte de Herodes es atestiguada por el historiador del siglo I Josefo. Y la inmensa mayoría de los estudiosos modernos consideran a los registros de Josefo sobre las actividades de Juan el Bautista como auténticos. Uno de los argumentos a favor de la historicidad del bautismo de Jesús por Juan es el criterio de dificultad, de nuevo, el mismo que estábamos viendo. O sea, se trata de una historia que la iglesia cristiana primitiva nunca habría deseado ni tener que inventar.
¿Por qué? Porque se supone que el bautismo se da cuando naces, cuando eres pequeño, porque vienes con el pecado capital, por así decirlo. Y a Jesús lo bautizan ya de grande, güey. Como a los 33 más o menos. 33 años se muere. Como a los 30, 31. 30 y tantos. Bueno, ahí tiene sentido en el aspecto del bautismo porque, bueno, en el sentido estricto de lo que me enseñaron en la doctrina. Sí, yo igual, güey. Ahorita estoy aplicando todo lo que aprendí. Era así el más No te aplicado. creo. O sea, literalmente, o sea... No, es sarcasmo, güey, obviamente. Sí te creo. Puedes preguntarla. Bueno, el pedo de ahí es que literalmente, o sea, el pedo es que cuando Jesús muere, automáticamente el pecado capital con el bautismo ya puedes acceder al cielo. En el sentido estricto, hablando de ahí, o sea, ya como menor ya te puedes bautizar. Y ya Pues sí. puedes ir al cielo. Ujú. O alguien que era socialista. Pero pues sí. Entonces, para un cristiano sería una puta vergüenza que su líder, que su maestro ideológico, pues haya bautizado de grande y no de pequeño, de bebé, como se acostumbraba, güey. Y como se supone, no como se acostumbraba, como se debe de hacer, güey. Porque eso es regla, güey. ¿Sabes qué me causa un poquito de ruido con este rollo? Que, por ejemplo, el criterio de falsedad se llama. Dificultad. De dificultad, perdón. O sea, no aplicaría a lo mejor, o sea, siendo una duda, ¿no? A los milagros, por ejemplo. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a ver eso porque eso también es un punto. Pero bueno, otro de los argumentos utilizados a favor de la historicidad del bautismo es que varios registros se refieren a él. El usualmente llamado criterio de testimonio múltiple. Entonces ya tenemos dos criterios que podemos encajar a esta historia. Técnicamente, el testimonio múltiple no garantiza la autenticidad, porque puede darse el caso de que varias personas estén mintiendo, ¿no? Sino solo determina la antigüedad. De que, pues vaya, si son varios textos contemporáneos, pues se puede decir que esto que en teoría pasó, pues pasó en este periodo de tiempo. Pero bueno, sin embargo, para la mayoría de los estudiosos, junto con el criterio de dificultad, esto da credibilidad al bautismo de Jesús por Juan como un acontecimiento histórico. ¿Por qué? Porque los cristianos no podrían haber escrito algo tan avergonzante para ellos. Y dos, porque pues hay varias fuentes que me lo mencionan y que son fuentes que eran contemporáneas, que existieron o fueron escritas alrededor de los mismos años. Pero bueno, además de los dos elementos históricos del bautismo y la crucifixión, los académicos atribuyen diferentes niveles de certeza a otros aspectos de la vida de Jesús, aunque no hay un consenso universal entre los estudiosos sobre estos puntos, porque pues cómo chingados estudiar la vida de alguien que vivió hace 2000 años. O sea, complicado hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo si conozcas a un amigo que haya vivido en esa época? Por mencionar que José Luis hace esos chistes con Paulino. Ya los sueño. De hecho, hay una película, creo. Bueno, no sé si es una película, una historia, un cuento, un libro, que habla sobre un viajero en el tiempo. Ah, Caballo de Troya. No sé. Que Mi papá se leyó toda la saga de esa madre. Bueno, habla de un viajero en el tiempo de nuestros días que viaja a la época de Jesús y toma una foto. Toma una foto con una cámara y pierde la cámara. Y en el futuro desentierran la cámara o algo así iba. No sé si sea el mismo. Sí, creo que sí es ese. Se llama Caballo de Troya. El autor se llama Benítez. Se apellida Benítez, me parece. No sé, yo solo recuerdo que había un video en esa época. Son como 8 libros, o sea, son me imagino, completos, pero dicen que están muy buenos. Ajá. No sé, güey, yo solo recuerdo que había un video de YouTube hablando. Sí. Para los que les guste esa historia está padre. Recuerdo el año. No sé, güey, pero todo desde que lo que hablaba ese video literalmente es como una parodia. Cuando salieron las primeras parodias, güey, y ponían el caso de Terminator, que viajaba en el tiempo para salvar a Jesús. Vato, te va a traicionar. Ya sé, güey. ¿Tú crees que no lo sé? Güey, literalmente así se lo dice, güey. Era como Madero, güey. Ya lo sé. Ya sabía que le iban a traicionar. Pero bueno. Amil Gil Levine indica
que no hay un consenso de la clasificación en el esquema básico de la vida de Jesús. La mayoría de los estudiosos coinciden en que Jesús fue bautizado por Juan, debatió con otros judíos sobre la mejor manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, participó en curaciones y exorcismos, impartió parábolas, reunió a seguidores, que incluyen varones y mujeres, en Galilea, fue a Jerusalén y fue crucificado por los soldados romanos durante el gobierno de Poncio Pilato, que abarca entre el 26 y el 36 después de Cristo. Entonces, con esta idea que tenemos de que lo matan a los 33 años y de que nace en el año 3, encaja con el tiempo de Poncio Pilato. Porque si nació en el año 3 y lo matan a los 33 años, da 36, güey, que es el último año de Poncio Pilato. Entonces, encaja esta idea de que murió a los 33 años. Sí, güey. Durante el siglo XVIII, 3 búsquedas científicas independientes para el Jesús histórico han tenido lugar, cada una con características distintas y desarrollando criterios nuevos y diferentes de investigación. Aquí viene un punto muy importante. Los retratos de Jesús que se han construido en estos procesos a menudo difieren entre sí y de la imagen dogmática retratada en los relatos evangélicos. Estos retratos incluyen a Jesús como un profeta apocalíptico, sanador carismático, filósofo cínico, mesías judío y profeta del cambio social. Cuando se refieren a Jesús como apocalíptico, güey, sí, güey, cambio se acuerda social. que anunciaba que iba ajá, a ser el fin, güey, los venía el fin de los tiempos, como el loquito del centro con su campanita que dice el fin está cerca, pues más o menos así era Jesús, güey. A eso se refiere cuando dicen que... Güey, hubiera estado chingón un adjetivo que sea revolucionario. Es que básicamente eso era lo que era, güey. Oye, fíjate, y está cabrón porque casi siempre cuando escuchas a la derecha hablar de los valores cristianos, es que se están perdiendo los valores cristianos, sí, güey, porque la gente está dejando de ser contestataria, está dejando de ser crítica, no se está cuestionando las cosas. O sea, en ese sentido, ya se está perdiendo el contacto con la gente, se está abandonando al prójimo, o sea, hay una cuestión de la individualidad muy cabrona ahorita que va en total contralínea con lo que planteaba, creo yo, Jesús. Sí, güey. No, entonces, es que también... Sí, obviamente ya se están perdiendo los valores cristianos. Tenemos que entender, güey, que las ideas de Jesús se fueron transformando a través del tiempo, güey. Que eso ya va un poquito más en la historia del cristianismo. Y que está bien bicho interesante cómo fue cambiando ese pedo. Es como que se murió el líder y es como que, bueno, yo entiendo este pedo. Y ahí se fue valiendo caca. Porque, o sea, realmente el cristianismo original, o sea, el cristianismo primitivo, si lo quieren llamar así, está muy chingón, güey. O sea, sí es una manera, en historia del arte, de hecho, güey, sí lo veíamos bastante. Es una manera muy bonita de concebir la vida, güey, de decir voy a hacer este tipo de cosas y todo. Y difiere un chingo del cristianismo que hoy en día conocemos, güey. Hablamos de un cristianismo más de comunismo. Así, de hermandad. Comunismo, güey. Ajá. O sea, no lo queremos decir nosotros, güey. Sencillamente entra dentro del panorama de análisis. Yo no lo quiero decir. Te lleva por ese panorama de análisis. Pero hacia ahí va el hilo, güey, el hilo conductor. Sí, güey, o sea, ¿qué chingados te decía Jesús, güey? Sé compartido, güey. O sea, sé compartido, no seas individualista, respeta a los demás, ¿verdad? Ajá, güey. No ambiciones demasiado. Todos somos libres. Ajá, güey, ese tipo de cosas, güey. Entonces, o sea, ante los ojos de Dios todos somos libres, ¿no? O sea, un pedote, o sea, trate a la gente de imaginar el rollo del esclavismo. Si en el siglo XVIII, XIX era un problemón, bueno, ya casi en el siglo XIX no, pero bueno, antes del XVIII era todo un rollo incrustado en la sociedad. En esos tiempos, pues un poquito más porque era cotidiano en todos lados, porque no era una cuestión racial, sino que era por cuestión de pérdida de honor, de deuda, por muchas cuestiones de guerra. Decirle que, ¿sabes qué? Esta cosa que tú consideras tuya no lo es. O sea, en general todos le pertenecemos a una sola entidad divina. Y bajo ese criterio no le pertenece a nadie más. O sea, no es posesión de nadie. Versus
Grito en el cielo, porque ¿cuánto pagué por estos 20 cabrones malnacidos? Tanto. Pues ya resulta que ya no son míos. Entonces es todo un cambio en la mentalidad, pero que vendría a decir por qué luego pues el encono que se le tiene a no solo a Cristo, a los grupos cristianos primitivos. Sí, güey, o sea, esta idea de... ¿Y por qué pegó tanto, pues como... ¿Y por qué pegó o sea, tanto? ¿Y por qué se armaron desmadres? Cuando uno llora, dice, es que quemaron estatuas, sí, el típico, ¿no? De que quemaron monumentos. Ah, por cierto, para las personas que andan diciendo de las pintas de Mérida y todo el estilo, yo no he visto que vayan al palacio, al ex palacio Episcopio en el Ateneo de la Juventud, a que vayan a restaurar esa madre, se está cayendo la fachada. Para los que andan llorando, para los que andan llorando edificios, pueden ir al Ateneo, se encuentra al ladito de la catedral, la fachada está cayendo, pueden ir y pueden intervenir ahí lloren lo que quieran, y restauren el edificio, pueden juntar hasta una colecta. Hay un edificio en el centro que se cayó ahí una parte de la fachada y pues ya nada más acordonó y pues están viendo en qué momento se va a hacer como que la reparación pertinente, pero el rollo aquí es que parece ser que a los grupos que dicen que no, que los monumentos y los están maltratando y la chingada cuando hay manifestaciones de X o Y tipo, se les fue el internet, güey. Yo quiero pensar que, así como aquí donde estoy yo no llega Telmex, ahí a lo mejor se les fue el internet también y no se enteraron y no están haciendo manifestaciones o no están expresando de forma viva y contundente como suelen hacerlo luego este amor hacia los monumentos, güey. Siendo que es un monumento, pues ya viejón, o sea, ya está ruco. Literalmente Alvarado se lo quitó a la iglesia. ¿No? Para que dijeran, ¿sabes qué? No, güey, no. No es el Jesús que tú Pero conoces. pues sí, entonces el principal desacuerdo en la investigación contemporánea es si Jesús era apocalíptico o no. La mayoría de los estudiosos concluyen que en efecto lo era, como Juan el Bautista y el apóstol Pablo. En constante contraste, algunos estudiosos norteamericanos prominentes como Burton Mack y John Dominic Crossan defienden un Jesús no escatológico, sino un Jesús más sabio, que es más un sabio cínico que un predicador apocalíptico. Para los que no saben qué es eso de lo escatológico, es apocalíptico, ¿no? Sí. Es que es una manera más mamadora de decir apocalíptico. Pero bueno, aquí viene el punto que tú decías, Paulino. Se dice que Jesús realizó varios milagros en el curso de su vida. Estos consisten en su mayoría en curaciones milagrosas, exorcismos y dominio sobre otras cosas de la naturaleza, además de las personas. Aquí creo que todos, bueno, fueron varios, ¿no? Pero creo que el más famoso es el relato de Lázaro, güey. De la persona que no podía caminar y que le dijo, levántate y anda. Y andó. Entonces, en esta historia de Lázaro hay una película española que está muy chingona. Que es una película que si quieren ver blasfemia, vean esta película. Que se llama Feast of Jesus, güey. No sé, güey, si tú que... Güey, es que ahorita que dices blasfemia, recuerdo que los Simpsons tienen como un pequeño corto de 2 minutos de Jesús, o sea, literalmente Jesús violento, ¿no? Prácticamente. Sí, no sé si te recuerdas de ese pequeño Feast of Jesus, güey, narra que cuando Jesús cura a Lázaro, se pasa de verga. Y lo revive, o bueno, lo cura tanto que lo convierte en zombie, güey. Y Lázaro empieza a infectar a todos en el pueblo, güey, como zombies. Entonces Jesús y Judas tienen que luchar contra los zombies, güey, del pueblo, güey. Está muy chingona la película, es española, güey. Y hasta inclusive hay un juego de celular que no sé si siga todavía disponible ahí en la Play Store, pero existe, güey. Y está muy verga la película, güey. 10 de 10. Por si quieren ver blasfemia, ahí lo pueden ver, güey. Pero bueno, estos, bueno, como dijimos, los milagros eran pues curaciones milagrosas y todo esto. Albert Schweitzer mostró en su libro Búsqueda del Jesús Histórico, que está en inglés, pero para qué chingo lo digo en inglés, a principios del siglo XX,
El debate sobre el Jesús histórico se centró en la credibilidad de los informes de milagros. Los académicos de principios del siglo XIX ofrecieron 3 tipos de explicación de estas historias de milagros. La primera es que fueron considerados como eventos sobrenaturales o fueron racionalizados, o también que eran considerados como eventos míticos. Sí. Entonces, a lo mejor y en realidad no los curó. O sea, pareciera que sí, pero no. Porque recordemos, ahora sí, como el meme, ¿no? O sea, la mente es muy poderosa. Y tiende a engañarnos demasiado, güey. O, bueno, hay una teoría de un filósofo argentino que se llama Darío Starsbider. No sé cómo verga se escribe, ni cómo se pronuncia, pero pongo Darío argentino, filósofo. Y él, una de las teorías, que no me imagino que no va a ser teoría de él, o sea, lo retoma, que en sí gran parte de lo que se dice en la Biblia, incluidos los milagros, son más bien interpretaciones filosóficas. O sea, por ejemplo, cuando él hace la comparación de un pasaje de Nietzsche, donde dice el desierto se amplía o el desierto crece. O sea, que no significa literalmente que el desierto está creciendo, sino que se interpreta como lo árido, lo seco, lo yermo, donde no hay vida, eso se está expandiendo. O sea, algo similar a la cuestión de los milagros, que tiene una connotación similar y que se le puede aplicar también a varias partes de la Biblia. O sea, nombren algo, ¿no? Sí, güey. O sea, por ejemplo, ahorita que dices esto de levántate y anda, Lázaro, se podría también interpretar como el que pon tú que Lázaro estaba trabado en algún punto de su vida, que estaba estancado, vaya, pon tú, y que llega, ajá, güey. A lo mejor puede ser que fuera coaching emocional y dice, primer coach. levántate y anda, güey, y Lázaro como que comienza aquí, sonríe. Exacto, güey, me dice levántate y anda, güey, y pues el güey como que le cae el 20, güey, y ya comienza a ver su vida de otra manera, güey, y ya comienza a crecer como persona. Se puede interpretar así, que podría ser, o sea, inicia un negocio. Iría justo en línea con lo que es el evangelio, ¿no? Como que la buena nueva, el nuevo renacer. Entonces tú, bajo esta nueva religión, renaces como una persona nueva. Como una persona nueva, güey. Exacto, güey. Estabas muerto antes de esto, ¿no? Exacto. De hecho, ahora que lo pienso, no me acuerdo si Lázaro estaba muerto, güey, o estaba paralítico. Según yo, según yo Lázaro murió y lo levantó de la tumba. Sí, güey, porque si estaba muerto tiene más sentido esto de episodios de que lo convirtió en zombie, güey. Yo solo espero que mi familia jamás vea este podcast, güey, porque mi familia es cristiana, güey, y mi abuelo es pastor. Pero pues sí, güey. Abuelo, perdóname si alguna vez escuchas esto. Pero güey. Bueno, los académicos. Así. No, invitaremos a Paulino algún día a alguna de las los académicos, tanto en las tradiciones cristianas y seculares, siguen debatiendo cómo se deben interpretar los informes de los milagros de Jesús. Los evangelios cristianos declaran que Jesús tiene el poder autoritario de Dios sobre la naturaleza, la vida y la muerte. Pero los historiadores naturalistas, siguiendo a Strauss, en general, optan por ver estas historias como leyendas o alegorías, o para algunos de los milagros siguen el método de racionalización. Por ejemplo, las curaciones y exorcismos a veces se pueden atribuir al efecto placebo, que básicamente es todo está en la mente. O sea, la mente es poderosa, güey. Exacto, básicamente es eso. Ajá, es como lo equivalente cuando hacen una prueba de vacunas. Ajá, güey. Por lo general, güey. placebo. Es ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama a esta tendencia a imaginarte cosas que no están pasando? Sí, sé que hay una pseudociencia que creen. A ver, eso. ¿de qué hablas? De la gente que, por ejemplo, dice tengo COVID y siente que tiene COVID, güey. Tiene hipocondríacos. Los hipocondríacos, güey. Ese tipo de pues eso, güey, eso parece ser un efecto placebo, güey. De que el güey piensa que tiene COVID, siente que tiene COVID, pero no tiene ni verga, güey. Solamente es su mente traicionándose. La ansiedad. Pero bueno, creo que todos también conocemos que Jesús reclutó a 12 personas.
que eran 12 campesinos galileos, y los volvió su círculo más cercano, que eran los apóstoles, que también, aparte de campesinos, algunos eran pescadores. Los pescadores en cuestión y el publicano Mateo tendrían relaciones comerciales que requerirían algunos conocimientos de griego, porque aquí también había un debate, y es qué idioma hablaba, güey. Hablaba griego, hablaba latín, hablaba arameo, hablaba, ¿cómo se llama ¿Judío? No, güey, no mames. ¿Cómo se llama? O sea, técnicamente... Hebreo, ándale. Sí, Eso es lo que yo hebreo. estaba buscando, Sí, güey. Judío. No, güey, no chiste. Entonces, ¿qué chingados hablaba, no? No era... O sea, no Ajá. sabía, güey. Se me fue el pedo la palabra. Sí, entonces decían qué chingados hablaba. Entonces aquí... Técnicamente él es judío originario, ¿no? judío De hecho, se le voy a preguntar, Ajá. ¿estaba circuncidado? Seguramente. Entonces Sí, güey. Seguramente, A lo porque era mejor judío. sí, Según sí, seguramente sí. No, sí, recuerdo cuando en mis viajes, cuando era más chico, recuerdo haber ido a Tasco. Entonces, había un tour y casualmente este vato nos llevó a una iglesia y pues el vato sabía de imágenes y todo. Hace cuenta que es como un Víctor Hugo, pero con más kilitos de más. Entonces el pedo es de que explica de que hay ciertos retratos en donde se personifica la circuncisión de Jesucristo. Y cuando lo llevan al templo. Sí, güey. Sí, Posiblemente seguramente sí, güey. se le ha importado. Entonces, por eso es que aquí pues lo puntualizan de que si estos güeyes eran parte del círculo de Jesús, estos güeyes debían conocer griego, porque como hacían relaciones comerciales, pues necesitaban saber griego. Pero bueno, el padre de dos de los pescadores, güey. Ajá, güey, exacto. Era el padre como el de los dos inglés de ese pescadores, tiempo. que eran Juan y Santiago, es representado como teniendo los medios para contratar obreros para su negocio de la pesca, y los recaudadores de impuestos eran vistos como explotadores. Los 12 esperaban gobernar a las 12 tribus de Israel en el reino de Dios, que ya sabemos esta historia de las tribus de Israel, en la que creo que solamente llegaron 2 y 10 se perdieron. Que una pues es la tribu que habitaba en Israel, y creo que la segunda era la de Europa, ¿no? No sé. Yo nada más quiero hacer una puntualización ahí, y es que para No sé, todo el te pedo la que... debo. Porque hay gente, güey, hay gente que dice, es que ellos deberían estar ahí porque de ahí son, ¿no? O sea, ahí los mandó Dios. Puntualización, el primer judío prácticamente sale de Ur. O sea, y Ur estaba en Babilonia. Que hoy en O sea, día esos es vatos como no Turquía. pintaban nada por allá. Sí. Nada por allá. Sí, güey, Babilonia, bueno, lo que hoy conocemos como... Bueno, Babilonia, Mesopotamia es más o menos Turquía. La zona de No, no, Turquía, no. güey. No, está más a la izquierda. No, sí, Sí, es pero cierto, creo es que un es mejor poquito que no más se el metan árabe, por ahí. ¿no? La zona árabe. Bueno, Posiblemente El chiste no es que, sería pues, buena idea. justo una de las ideas de las tribus de Israel es que cuando los españoles llegan a América, creen que los nativos es una de estas tribus, güey. Uno de los descendientes de las tribus perdidas de Israel. Pero bueno, y por eso es que esta idea de los franciscanos, que eran los que decían que solamente cuando todas las tribus de Israel fueran encontradas, Jesús iba a regresar. Pero bueno, los discípulos de Jesús desempeñaban un papel importante en la búsqueda, una parte importante en la búsqueda del Jesús histórico. Sin embargo, los 4 evangelios utilizan palabras diferentes para aplicarlas a los seguidores de Jesús. La palabra griega ochloi se refiere a las multitudes que se reunieron en torno a Jesús cuando publicaban. La palabra matetes se refiere a los seguidores que sobresalían en la enseñanza. Los apóstolos se refiere a los 12 discípulos, a quienes Jesús escogió específicamente para ser sus más cercanos seguidores. Y con estas 3 categorías de seguidores, Meyer utiliza un modelo de círculos concéntricos alrededor de Jesús, con un círculo eterno y un círculo interno de los verdaderos discípulos, un círculo más grande de los seguidores y un círculo aún mayor de los que solamente se reunían para escucharlo. Entonces, ¿Qué pedo, no? ajá, para ver qué pedo, exacto. Entonces, los evangelios también narran que Jesús convencionó a sus discípulos a difundir la palabra varias veces durante su vida, y a veces durante la aparición tras la resurrección. Estos relatos reflejan la práctica cristiana temprana,
así como las instrucciones originales de Jesús, aunque algunos estudiosos sostienen que el Jesús histórico en realidad no era un líder que le dijera a sus apóstoles que se fueran de misioneros. Porque pues no tiene mucho sentido, ¿no? Como que estaba implícito. Ajá, también, güey. ¿No? Es como que... Exacto. Es como cuando entras a una carrera y no sabes que vas a hacer. Obvio, pendejo. Sí, claro que vas a hacer servicios sociales. Tienes que hacer servicios sociales. Tantos años de estudio gratis no te van a salir gratis, así, güey. No son gratis, te lo tienes que regresar al gobierno. Pero bueno, son tan gratis. Sabemos que Jesús fue crucificado por Poncio Pilato, el prefecto de la provincia de Judea. También, si quieren ver una película para blasfemar a gusto, pueden ver una película que seguramente aquí, Paulino, tú la debes de conocer, que es de Monty Python, de la vida de Brian. ¿No es donde plantean que Jesús es gay? No mames, güey, no. Esa es una de Netflix de brasileña, güey. No, güey, las de Monty Python son de los 79 más o menos. Ah, güey, se armó un pedo por esa película. La película que yo digo de la vida de Brian es como del 79. Básicamente te narran la historia. Chinga tu madre. No, pero es que no te lo digo porque diga de que vivías en esa época, sino de que pues vaya, es una película que contemporánea y así curiosita, ¿no? Que básicamente la vida de Brian narra la historia de un judío que nació en el pesebre de al lado de Jesús. Entonces esto es una estupidez, güey, es una película de comedia. No lo he visto, güey. Está muy chingón, está en Netflix, güey. Es de bajo presupuesto, tan bajo que ni siquiera tiene doblaje, güey. Es así, puro subtítulo. Y está muy chingona la película, güey. Y sobre todo al final, güey, te vas a cagar de risa. Y voy a verla. Te digo, esta verga, güey, yo la he visto como 2 o 3 veces. De hecho, hay una escena que está muy verga, donde agarran a Brian, güey, confundiéndolo con Jesús, güey, y lo llevan contra Poncio Pilato. El chiste es que ahí Poncio Pilato tiene como que un problema para mencionar la R, güey. Entonces, güey, cuando él le dice Brian, güey, no le dice Brian, sino que dice paja, no viaja, no, sí, güey, porque no puede pronunciar la R, güey. Y los güeyes se cagan. El chiste es que cuando lo agarran y le dice te vamos a crucificar, él dice yo soy ciudadano romano, porque en esta historia Brian sí era ciudadano romano, porque era hijo de un soldado que se llamaba Picarus Maximus. No mames. Se llama Picarus Maximus. Y los soldados se cagan de risa porque pues no mames, ¿cómo te vas a llamar Picarus? Como se llama Picarus Maximus. Y el Poncio Pilato le dice, güey, que él no le ve nada de malo al nombre porque él tenía un amigo que se llamaba Vigusticus. Está muy chingona la película, güey, neta. Si la puedes ver, vela, güey, porque está muy verga la película. Voy a verla, güey, ya me llamó la atención. Pero bueno, algunos estudiosos sugieren que Pilato ejecutó a Jesús por fomentar el escándalo público, tal vez con la cooperación de las autoridades judías. La limpieza del templo por Jesús pudo haber ofendido seriamente a su audiencia judía, lo que lo llevó a la muerte. Bart Ehrman sostiene que las acciones de Jesús habrían sido consideradas como de traición y por lo tanto un delito capital para los humanos, y por eso es que lo crucifican, güey. Porque... Bueno, yo me voy más por la parte que puede incentivar un cambio dentro de la población, porque en el sentido estricto Jesús es una figura política. Y, o sea, en cualquier momento... O sea, un loco no te todos? genera ningún problema porque, bueno, está loco, ¿no? Tú te ríes del loco. En esta concepción que tenemos del loco a través del tiempo, el loco en esos años era alguien del que te reías. Y este vato tenía seguidores, ya no es un loco cualquiera. Ya son varios locos. Básicamente. Sí, o sea, ya es algo más cañón. O sea, pero ver que es una gran población y una población que se puede levantar en armas contra el Imperio Romano, no es cualquier pendejada. O sea, básicamente, o sea, Pilatos en el sentido estricto, que haya conspirado con los mandamases del templo, no lo creo. En el sentido estricto no lo creo. O sea, Judas, él se vendió pero con los del templo. Pero el pedo de Pilatos es que tenía ese entre manos, o sea, tenía la vida, o sea, si le perdonaba la vida, porque en sentido estricto Pilatos no lo quería matar. Pero Pilatos sabía que a la larga eso iba a ser un pedo.
Entonces, pues, bueno, ves toda esta manera. Y los pinches judíos sí le tenían rencor. O sea, no tengo nada en contra de los judíos. Pues. Sí. O sea, tengo que decir la verdad. O sea, en el sentido estricto sí O sea, estás dividiendo, o sea, sí se arma un pedote. Porque decían, no, es que yo veo el cristianismo de esta forma y que nos trajo todo el pedo del protestantismo. Imagínate decir, ¿sabes qué? Esto no es lo chido es lo mío, que es totalmente diferente a lo tuyo. O sea, imagínate el desmadre que armas, ¿no? Sí, güey. ¿Cómo se le llama a esa división? A la división que hay luego en la religión. Tiene un nombre que yo sepa. Ni idea, güey. No es apóstatía, no, porque eso es diferente. Apóstata es el que insulta la imagen, creo, ¿no? O el nombre de la figura religiosa. Creo que... un cisma, porque ni siquiera un cisma. Sí, no era ni siquiera un cisma porque no estás dividiendo esto en dos cosas, sino que estás planteando esto como totalmente nuevo. O sea, es un pedo muy cabrón esta idea de que pues Jesús era un rebelde, güey. Era alguien que ponía en peligro la estabilidad del imperio. Pero bueno, los historiadores, ¿dónde verga me quedé? Ah, sí. La afirmación de que los santos dirigentes sacerdotales saduceos y los asociados entregaron a Jesús a los romanos está fuertemente atestiguada. Pero los historiadores debaten sobre si Jesús tenía la intención de ser crucificado. Sobre si el güey estaba buscando que lo mataran para convertirse en una especie de mártir, güey. Y en base a su muerte, güey, arraigar todavía más su creencia, güey, y que los apóstoles la predicaran alrededor del mundo, güey. Entonces, se debate esta idea de si el güey se sacrifica voluntariamente o si realmente sí lo matan y el güey no esperaba que lo mataran. Pero bueno, los historiadores, John Dominic Crossan apunta a la utilización de la palabra reino en sus enseñanzas centrales del reino de Dios. Es lo único que habría llevado a Jesús a la atención de las autoridades romanas. El hecho que él dijera reino de Dios causaba conflicto con las ideas romanas de que pues el imperio, ¿no? Roma se ocupó de Jesús como comúnmente era realizado, con la disensión esencialmente no violenta, el asesinato de su líder. Fueron levantamientos generalmente violentos como los que sucedieron durante las guerras judeo-romanas que justificaron la masacre del líder y sus seguidores. Entonces, los romanos hicieron lo que los romanos hacían. No le dieron un trato preferencial para su muerte o lo mataron de una manera específica. O sea, los güeyes hacían lo que ellos hacían. Pero bueno, los eruditos también están divididos sobre si Jesús fue sepultado. Craig Evans sostiene que la evidencia literaria, histórica y arqueológica apuntan en una dirección, que el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba, según las costumbres judías. John Dominic Crossan, sobre la base de su posición única de que el Evangelio de Pedro contiene la fuente primaria más antigua sobre Jesús, argumentó que los relatos del entierro se vuelven progresivamente extravagantes, encontrando históricamente poco probable que un enemigo liberaría un cadáver, afirmando que los seguidores de Jesús no disponían de los medios para saber qué pasó con el cuerpo de Jesús. Entonces él dice, ¿por qué chingados los romanos les darían el cadáver? Ajá. No tiene sentido que los romanos les dieran el cadáver. Y de hecho, hasta cierto punto, tiene un punto, güey. Ajá, bueno, o sea, siguiendo como dicen el relato, o sea, después de la crucifixión, el entierro, pues viene esta parte de que creo que sí, el entierro, creo que es Lázaro el que pide, de hecho, el cuerpo, lo entierra en su no me acuerdo de eso, sinceramente. Y, o sea, y según, viene este aspecto de que, lo sepultan, pero en este aspecto de que se pide guardias para que nadie pueda extraer el cuerpo y decir, si se cumpla esa profecía de que, iba a resucitar los 3 días. Los 3 días, ¿no? Exacto. Así como tú después Exacto. de una cruda. Pero pues, estás viendo un abrazo. Entonces, ese es lo que dice la parte literaria, pero igual está como que este conflicto. A lo mejor yo me inclino, posiblemente pasó eso. A lo mejor sí lo devolvieron porque dijeron,
pues ya lo mataron, pero no hubo una revuelta tan amplia. Entonces digo, pues yo no lo veo como las posibilidades de convertir en Marte. A lo mejor pudo haber sido esa lógica, pero pues ¿Cómo vas a comprobar que realmente si lo sepultaron o no? Pero pues sí, la posición de Cruzan sobre el Evangelio de Pedro no ha encontrado apoyo académico, desde la descripción de Meyer como excéntrica e inverosímil, a la crítica de Koester como un grave error, y Habermas argumenta en contra de Cruzan, afirmando que la respuesta de las autoridades judías contra las afirmaciones cristianas de la resurrección presupone un entierro y una tumba vacía, y señala el descubrimiento del cuerpo de Yohanan ben Hagagol, un hombre que murió crucificado en el siglo I y cuyo cuerpo fue descubierto en un orsario de un cementerio fuera de la antigua Jerusalén, argumentando que este hallazgo revela datos importantes acerca de la crucifixión y la sepultura en la Palestina del primer siglo, por lo cual dicen, aquí encontramos a alguien que sí se fue crucificado, y vemos que tiene mucha similitud con los relatos que se dan de cómo entierran a Jesús, güey. Entonces, con eso como que debaten. Sinceramente a mí me hace más sentido esta idea de que por qué los romanos darían el cuerpo, pero pues vaya, la típica, normal, ¿no? Que cada quien tiene su manera de verlo. Pues sí, claro. Pedro, Pablo y María aparentemente tuvieron experiencias visionarias de un Jesús resucitado. Pablo registró su visión en una epístola y enumeró varias otras apariciones. El Evangelio de Marcos original informa de la tumba vacía de Jesús, y los evangelios posteriores y los finales posteriores de Marcos narran varias apariciones de la resurrección. Entonces son varias las personas que dicen, este güey se me aparece en forma de fantasma o de lo que chingada sea, ¿no? Los dos manuscritos más antiguos, que son los de Marcos, que son del siglo IV, el evangelio más antiguo, abruptamente finalizan en 16:8, que establece que las mujeres llegaron y encontraron una tumba vacía y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Los pasajes que indican que Jesús fue visto por María Magdalena y los 11 discípulos se añadieron más tarde, y el hipotético final original se perdió. Los académicos han planteado una serie de teorías sobre las apariciones de la resurrección de Jesús. El Jesús Seminar concluye que, en opinión del seminario, él no se levantó corporalmente de entre los muertos. La resurrección se basa más bien en experiencias visionarias de Pedro, Pablo y María. O sea, hace que los güeyes estaban inventando que se desaparecía. No, o sea, a lo mejor en su proceso de duelo, pues los güeyes decían, se me apareció, pero no era. A lo mejor estaban bajo los efectos del alcohol, que dicen algunos que no emborracha. Exacto. Más en el siglo I, ¿no? Sí, pero sí, pues huevo, sí. ¿no? Las técnicas de análisis, varios estudiosos han criticado la investigación del Jesús histórico por el sesgo religioso y la falta de rigor metodológico, y algunos han argumentado que la erudición bíblica moderna es insuficientemente crítica y a veces equivale a una apologética encubierta. O sea que básicamente dicen, la Biblia no es un pinche libro para que la agarres de fuente. Por lo cual se dan esta idea de que pues es una estupidez que estés investigando a Jesús. En el sentido estricto, sí, o sea, y no. Sí y no. O sea, el aspecto es cómo usas la fuente. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo usas la fuente? Exacto. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ocupas en tu nivel de análisis histórico? En el sentido estricto, tú puedes estudiar un relato, pero obviamente matizando las cosas, poniéndose en su contexto y llevando una investigación así. Obviamente hay gente que trata de decir, no tienes rigor suficiente, es válido siempre y cuando tengas la metodología para decir que tu tesis está mal. Y en el sentido estricto podemos aplicar lo mismo con cualquier fuente. Yo ahí lo dejo. Pues sí, las técnicas de análisis históricos utilizados por los estudiosos de la Biblia han sido cuestionadas. Y de acuerdo con James Dunn, no es posible construir con los datos disponibles un Jesús que sea el verdadero Jesús. Por su parte, Wayne Herzog ha señalado que lo que llamamos el Jesús histórico es la combinación de los pedacitos recuperables y piezas de información histórica
y la especulación sobre lo que nosotros ensamblamos, construimos y reconstruimos. Por esta razón, el Jesús histórico es, en palabras de Meyer, una abstracción y una construcción moderna. Entonces, básicamente lo que ellos dicen es, esto nos lo estamos inventando ahorita. No pasó, nos lo estamos inventando. Si tan solo, es una por ejemplo, construcción cuando ves, social. Exacto, cuando ves tan solo de manera pictórica cómo evoluciona, o sea, cómo se va presentando a Cristo, tú ves, por ejemplo, en el cristianismo primitivo, o cómo lo presentaban los romanos, o sea, a Cristo era como a imagen de ellos, o sea, con toga romana, o sea, y hasta eso es como medio extraño, ¿no? Porque pues no te esperarías que él usara indumentaria romana, pero ellos lo van asimilando a su imagen, vaya. Sí. A su propia imagen, como ellos se visualizaban culturalmente. Y ahorita que mencionas esto, de la pictorización de Jesús, sabemos que va a llegar alguien que va a decir con este estudio que hizo Nat Geo, güey, sobre el verdadero rostro de Jesús, güey. El que ocupan las sábanas. No. La sábana mágica. Sábana santa. ¿Cómo se llama? El Suterio de Turín. No. El estudio la reconstrucción facial que hicieron, güey, que muestran moreno, barbón y de pelo corto, que dicen esto. Sabemos que va a llegar algún mamador a decir, güey, que ese es el rostro de Jesús. Jesús no era blanco. No, eso es una reconstrucción de cómo se pudo haber visto una persona judía en tiempos de Jesús. Eso dice que Jesús era moreno. Puede ser. Puede ser. Es una probabilidad. Es una probabilidad. ¿Por qué? Puede ser que haya sido moreno. Lo más probable es que a lo mejor sí lo fue. Porque pues vaya, si lo normal era que fueran morenos, pues a lo mejor era moreno. Pero vaya, en África lo normal es que sean de tez negra, y aún así hay gente que sale blanca. Se puede dar el caso de que el güey en realidad sí fuese blanco, como lo conocemos. Pero pues es eso, es una posibilidad, es una hasta el día de muerte. ¿Cómo se llama? Es una teoría. Pues ahorita que lo mencionas, ¿no te acuerdas que cuando nos gustaban las primeras pinturas acerca de Cristo, o sea, de Jesús, realmente difiere demasiado a... O sea, ni siquiera lo representan con el pelo con el pelo largo, algunos ni siquiera le ponen barba. Entonces, eso está interesante, güey, cómo fue evolucionando la representación de Jesús, porque básicamente el Jesús que nosotros conocemos, del blanco, de barba, pelo largo, viene del siglo XVI, de la Edad Media. Y de hecho, también otra pinche teoría estúpida que sacan por ahí de internet es que la representación del Cristo que nosotros conocemos la hace Miguel Ángel. Entonces, mucha raza por ahí dice que Miguel Ángel usó como modelo a su ayudante y en base a él armó la estructura de Jesús. Pero pues mucha banda dice que Miguel Ángel era gay y que el ayudante era la pareja. Entonces lo que nosotros conocemos como Jesús es en realidad la representación de una persona gay realizada por su pareja. Y aquí aguanta, eso es exacto. O sea, es un putazo muy cabrón. Pero el pedo es que, al igual que Zapata, no se sabe absolutamente nada sobre que Miguel Ángel fuera gay. ¿Sabes qué está interesante? Yo creo que ¿tiene barba? Pero... Sí, güey. O sea, la representación que hace Miguel Ángel es la representación que nosotros conocemos, güey. Pelo largo, no barba, güey. Te mentiría. Tiene barba, o sea. Güey, cuando tú piensas de Jesús, güey, pelo blanco, barba y pelo largo, güey. Esa es la representación. Ojos azules. Ajá, güey, esa es la representación que hace Miguel Ángel. Entonces, mucha banda dice que en realidad la representación que hace Miguel Ángel la hace en base a su pareja. El pedo es que, como es el caso de Zapata, no hay absolutamente nada que nos pueda confirmar que realmente Miguel Ángel era gay. Nada. Sí, no hay nada, güey. Entonces es una especulación, es un rumor, güey. Y cada vez que... Y lo peor es que eso es lo que a mí me emputa, güey. No tanto el hecho de que lo usen en contra de la religión, sino de que están usando algo que no está comprobado, güey, para chingar a los demás. Entonces no estás dando datos, güey. Nomás estás diciendo mamadas que no sabes. Que no tienes cómo comprobarlas, vaya. O sea, eso sí me molesta que usen eso, güey. Que usen la historia, güey. Que agarren la historia, güey, y la modifiquen en forma para poder acoplar a su discurso, güey. Eso está de la verga, güey.
Pero bueno, Donald Atkinson, profesor de estudios irlandeses en el Departamento de Historia en la Universidad de Queen, ha argumentado que, con muy pocas excepciones, los historiadores que intentan reconstruir una biografía del hombre se apartan de los meros hechos de su existencia y su crucifixión, y no siguen las prácticas históricas profundamente. Él ha afirmado que existe una confianza poco saludable en el consenso para las proposiciones que de otro modo deberían basarse en fuentes primarias o en una rigurosa interpretación. O sea, básicamente que pues no estás usando fuentes sólidas para armar tu versión o tu biografía, tu retrato. Pero seamos honestos, no hay, exacto, no hay fuentes sólidas para, o sea, en el sentido estricto, hacer ese tipo de empresa. No se puede. Es algo... Es imposible, güey. No puedes armar algo, sí, algo así, güey. O sea, no tienes manera. O sea, a lo mejor para una sociedad puede ser, pero para un hombre, no. A lo mejor hay algo en los archivos del Vaticano que no sabemos, pero... ¿quién sabe? Pero pues sí. Bart Ehrman y por separado Andreas Kostenberger sostienen que, dada la escasez de fuentes históricas en general, es difícil para cualquier académico construir un retrato de Jesús que puede ser considerado como históricamente válido, más allá de los elementos básicos de su vida. Por otra parte, estudiosos como Reich o como Timothy Johnson sostienen que la imagen de Jesús se presenta en los evangelios, que la imagen que se presenta en los evangelios es en gran parte exacta, y que los estudiosos disidentes son simplemente demasiado cautelosos sobre lo que podemos afirmar que sabemos acerca de la era antigua. Y también otra de las cosas que mucha gente usa para desmeritar esta idea del Jesús histórico es la teoría del mito de Cristo, que es la afirmación de que pues Jesús no existió, o que si lo hizo no tuvo prácticamente nada que ver con la fundación del cristianismo y de los relatos en los evangelios. Muchos defensores usan un argumento triple desarrollado por primera vez en el siglo XVIII, que aquí vemos que esto es algo que no viene de atrás, entonces ya lo armaron después, que básicamente dice que el Nuevo Testamento no tiene valor histórico, que no hay referencias no cristianas a Jesús desde el primer siglo, y que el cristianismo tiene raíces paganas y o míticas. Me suena mucho de los argumentos que pones. Sí, güey. O sea, desde aquí diciéndoles que el cristianismo es mejor. Bueno, el catolicismo. No es cierto, cada quien puede creer. Exacto. Honestamente. En los últimos años ha habido una serie de libros y documentales sobre este tema. Algunos mitistas dicen que Jesús pudo haber sido una persona real, pero que los relatos bíblicos de él son casi totalmente ficticios. Muchos estudiosos sostienen que la teoría del mito de Jesús ha sido refutada y que Jesús muy probablemente existió como una figura histórica, que fue todo lo que vimos, güey. De que podemos encontrar algunos argumentos que nos digan que realmente este güey sí existió. Y es que realmente el caso de Jesús no es el único así. O sea, por ejemplo, Huitzilopochtli, güey, que era el máximo dios, también fue una persona de sangre, de carne y hueso, güey, que al morir sus seguidores lo convirtieron en un dios. Y aquí básicamente pasa lo mismo. Es alguien con unas ideas totalmente nuevas que lo matan y sus seguidores lo agarran como un mártir, güey. Agarran sus enseñanzas, agarran todo lo que él hizo y lo convierten en un mártir, güey, y expanden las creencias de este güey. Y eso es lo que básicamente podemos decir que es como el inicio del cristianismo. O sea, como Jesús como una persona de carne y hueso que con sus sus aprendizajes, güey, y sus apóstoles que los ayudaron, güey, expandió pues esta idea de que todos somos hijos de Dios y bla bla bla, todo lo que es la base del cristianismo, ¿no? Y que también pues de nuevo este cristianismo que estamos hablando ahorita es otro pinche cristianismo muy diferente al que hoy tenemos, güey. Y que se ha repetido, o sea, se ha repetido. Tan solo veamos, por ejemplo, ejemplos de santos europeos. Hay uno que peleó contra un dragón, creo, ¿no? Y el personaje es real. O sea, obviamente el hecho fantástico, ¿no? De que el vato se fue a pelear contra un dragón, que es la reencarnación de Satanás, no sé qué.
Ah, no, porque supone que si derrotaba al dragón, el pueblo se iba a cristianizar, o sea, se iba a volver al cristianismo. O sea, no ubico ese hay un santo así, güey, no me acuerdo exactamente el nombre, pero pues hay estos casos, ¿no? El hecho mismo de para no meterme en pedos, no me quiero meter en pedos, pero el de aquí de México, ¿cómo se llama? El que encuentra a la Virgen. Juan Diego. Juan Diego, por ejemplo. O sea... sí, Juan Diego también es un güey que sí existió. O bueno, es lo que se cree. Ajá, lo que sé. Pero pues sí, o sea... habría menos que dudar de la existencia de la persona, pero ya el discurso que se arma en torno a él ya es otra cosa. Ajá. Sí, o sea, lo que yo decía, ¿no? O sea, el cristianismo se fue transformando muy cabrón. Y sobre todo la transformación del cristianismo se da después de que... creo que fue Constantino, ¿no? El que adopta ya el cristianismo como la religión del imperio. Y es a partir de ahí que ya el cristianismo empieza a separarse del cristianismo primitivo. Y nos encontramos con ese cristianismo de que, pues vayan, ¿no? Del oro, que con su estructura de poder y todo, que ya es la iglesia como una institución, güey. Institución, sí. O sea, cambia el discurso en sí, el cristianismo pega demasiado porque pues es algo de güey, porque viene de abajo, güey. Es muy diferente, viene de abajo. Es muy diferente a las otras, por ejemplo, a las religiones romanas que, bueno, esto lo vemos en Historia del Arte. ¿Por qué pega demasiado el cristianismo? Porque es simple de entender. Porque hasta la persona más simple entiende cómo funciona el cristianismo. Y porque, mira, hay un elemento muy cabrón que es el elemento de la opulencia, güey. En momentos en los que la gran mayoría de la población estaba en condiciones paupérrimas, o sea, decirle, mira, no te agüites, o sea, es más probable que tú vayas al cielo porque pues tú le chambeas, tú le haces esto, tú haces aquello, tú te partes la madre. Eso te da méritos a ti para irte al cielo y a la otra persona no tanto en un mundo que era tan desigual, o sea, como lo sigue siendo ahorita, pero pues más en esos tiempos. Oye, es un discurso sencillo. Sí, o sea, no tienes que explicarle mucho. Al esclavo le dices, pues tú no eres esclavo, tú eres libre porque tú eres hijo de un ser supremo. No le perteneces a nadie. En esos tiempos, ¿quién no iba a decir, oye, qué chingón está esto, no? Porque Zeus podrá ser la mamada, o sea, podrá ser así de que, no mames, te parte con un rayo. Pero pues, a mi calidad de persona como tal, pues, no me va ni me viene, o sea. Güey. Y aparte, creo que a diferencia de otras religiones, güey, el cristianismo, güey, no solamente es como de que lo que los dioses digan, sino que es como de que te da unas normas para vivir en sana convivencia, güey. Que es un poco, a diferencia de otras religiones que no las tienen, güey. Y que es lo que, pues vaya, y estas normas, pues, son normas muy humanas, güey. No robes, respeta a los demás, sé compartido, no mates. No chapulinees. O sea, son cosas, como dice yo, si son tan básicas, güey, que cualquier persona le entiende. Ni pienses en chapulinear. De hecho, güey. O sea, son cosas tan básicas, güey, que cualquier persona lo entiende. Y ese es el punto que siempre se rescata, ¿no? De que eso es como que la base del cristianismo, güey. Cualquier persona le entiende. No es necesario ser como que estudiar mucho para poder entender que es una serie de normas que hay que seguir para no matarnos los unos a los otros, güey. Y ya. Es eso. Que ya luego, pues, la iglesia de la Edad Media se inventó las pendejadas que indulgencias y la mamada. Ya eso es otra historia, güey. Que pues básicamente es lo que viene a decir Lutero, ¿no? Que Lutero dice, ¿por qué chingados pasamos de una religión de fraternidad, de todo, a una religión que te cobra por vivir? Ajá. Y que es lo que basa las 95 tesis y la reforma protestante, güey. Que Lutero decía, vamos a regresar a los orígenes, güey, de nadie es mejor que nadie. Porque también ese es otro punto, ¿no? De que cuando, o sea, Jesús como tal no era un dios, ni tampoco era un semidios. Era, ¿cómo decirlo? Pues un mártir, por así decirlo. Era una figura relevante. En el sentido estricto, común y corriente, exacto.
Era un común, así como tú, como yo, como cualquier persona que está escuchando esto, una persona común y corriente. O sea, más que nada, o sea, el mensaje es, o sea, prácticamente una persona común da un mensaje sencillamente de fraternidad, de que todos yo soy somos tú iguales, y tú eres yo. todos merecemos buenas. Exacto. O sea, tú eres hoy. Básicamente por eso jala el mensaje. Y justamente es la iglesia, creo que en el concilio de Nicea, que ya adopta a Jesús como la figura del semidios. Porque antes Jesús era una persona normal y corriente, y ya cuando la convierten al semidios, ya es un güey omnipresente, que tiene unos ciertos poderes y bla 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 bla. Ya es el hijo de Dios como tal. Porque antes, más que el hijo de Dios, era como un enviado, por así decirlo, que solamente vino aquí a expandir la palabra de Dios. Y ya después lo convierten en el hijo de Dios con sus poderes. Y pues vaya, toda esta idea, ¿cómo se llamaba? La Trinidad. La Santísima Trinidad, no, pero la representación, güey. Que era como de Jesús, güey. Que nos lo decía Víctor Hugo en Historia del Arte, Apocrán, sí, Pero ¿cuál, güey? O sea, no, ¿cuál? La de Dios Todopoderoso. ¿El entronizado? No. No, Es como Apocrandor, algo así, güey. Pantocrator. El Pantocrator, güey, de Jesús. Ajá. Dios Todopoderoso que todo lo puede y todo eso, güey. Y eso ya no viene de la época de Jesús, eso ya se le agrega después. Por eso es que yo siempre digo, güey, que si ustedes van a ser cristianos, sean de los cristianos originales. De los primitivos. Del cristianismo primitivo, güey. Bueno, es que más que nada se ha deformado demasiado. O sea, piensas que ir a la iglesia, saber las oraciones de memoria, eso no es el punto. El punto es, bueno, al final, como es el mensaje más sencillo. Bueno, es esta historia del último mandamiento, que es amarás a tus prójimos como a mí mismo. Es decir, extiéndele la mano al otro. Güey, o sea, hijo de puta. Exacto, güey. Entonces, pues bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Es un tema interesante, güey, porque es como que ver... Abre muchos panoramas. Demasiadas ideas de cómo vivir tu vida, güey, o cómo concebir la vida, por así decirlo. Pero bueno, ¿algún comentario que tengas sobre este tema, Pau? Pues que vean las películas que recomendó Alberto. Chéquense la versión esta del Cristo que es gay. Igual creo que vale la pena. O sea, vale mucho la pena. Y pues no clavarse en estas cosas, ¿no? O sea, si nos estás viendo, yo creo que yo quiero pensar que la gente que nos escucha, pues ya después de que decimos tanta mamada, dice, pues qué chido, ¿no? O sea, yo jalo. Y si son medio derechosos, a lo mejor dicen, no, pues sabes que a lo mejor no jalo. Que lo ideal sería que también jalaran, o sea, que escucharan todo lo que estamos diciendo, porque pues no lo decimos al ahí se va. O sea, hay un cierto nivel de investigación detrás, como siempre decimos. Y en este punto, no se claven, porque vaya, probablemente ni Jesús se clavó tanto, ¿no? O sea, ni lo clavaron, o sea. Entonces no te ayudo, no te concluiré con eso. Más clavado estaba con las palabras, ¿no? Ajá. Pero bueno, tú, Yoshi, algún comentario que tengas. No más decir de que, bueno, reflexionen, como siempre lo he dicho, reflexionen y no se claven tanto, o sea, no se claven tanto. Sí. O sea, reflexionenlo, no le den muchas vueltas. O sea, porque esas cosas al final no te dejan dormir. Solo reflexionenlo. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo. Al final, el pensamiento de cada uno es personal. Lo que está mal es impedir que otro opine. Eso sí está mal. Sí, güey. O sea, esta idea de la historia del cristianismo como ideología, como forma de ver la vida, está muy chingona. Porque yo siempre lo he dicho, una cosa es el cristianismo como forma de vivir, como forma de pensar, como forma de concebir la vida. Y otra cosa es el cristianismo como institución, güey. Como ideología, güey, déjate. Como iglesia, güey. Ajá, güey. Eso es otra cosa muy diferente, güey. Y lo chingón está del lado del cristianismo como forma de ver la vida, güey. Eso está muy verga, neta. Si un día tienen tiempo para leerlo, para informarse, está chingón porque te vas a llevar algunas cositas que vas a decir, pues, me hacen sentido. A lo mejor algunas sí, algunas no, pero muchas cosas te van a hacer sentido porque no son cosas
muy rebuscadas, son cosas hasta cierto punto lógicas, ¿no? Que simplemente el objetivo es no matarnos los unos a los otros, güey. Ese es el objetivo, güey, que no comportarnos como gorilas en cocaína, güey, entre nosotros. Pero pues bueno. Y de rescatar el hecho una última cosa, de la rebeldía, o sea, siempre cuestionen. Un judío era una persona inmersa en un plano mental y él llegó para decir, ¿sabes qué? Esto no es así. O sea, vamos a renovar todo este pedo. O sea, en esa época, con ese discurso, o sea, ese es un mensaje que creo que hay que recuperar, que la rebeldía también es una parte muy importante y vaya, no quedarnos en este discurso así medio fachoso de decir, no, es que se están perdiendo los valores cristianos. No desde tu punto de vista, pero como decíamos al inicio, sí desde el punto de vista de que este sentido de la rebeldía sí se perdió, el sentido de comunidad se está perdiendo y estaría chido que se recuperara. Sí, güey. Hasta de hecho, ahorita que acabo de pensar, esos valores cristianos que tú tanto dices que se están perdiendo son la misma pérdida de los valores cristianos originales. Desde o sea, los valores que tú dices son las cosas que los cristianos originales no querían hacer, güey. O sea, tú mismo estás predicando la pérdida de los valores, güey. Pero pues bueno. Tú representas esa pérdida de valores. Tú lo representas. Pero pues bueno. Exacto. Cada quien. Pero pues cada quien. Exacto. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado esta semana. Nos pueden encontrar como @asipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3cc. A ti, Yoshi. Me pueden encontrar en Instagram como yoshi.28. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana. Y como valor sacado de este episodio, cuestionen absolutamente todo lo que les digan. No se claven. Y no se claven. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.